Hola, hace unos días recibí este comentario en Instagram y me encantó. Este chico dice que aunque ya vive en España y tiene un nivel C1, siente que todavía está aprendiendo y que el proceso de aprendizaje nunca termina. Y es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que aprender un idioma es más un maratón que un sprint. El objetivo no es aprender muy rápido y hablar perfectamente en muy poco tiempo. Aprender un idioma es un camino largo y lento. Así que, en mi opinión de profe, el objetivo debe ser disfrutar de ese camino, disfrutar de ese proceso y convertirlo en un hábito, convertirlo en algo a lo que le dedicas un poquito de tiempo cada día. Y yo no voy a hacer un vídeo de esos de Instagram donde te dicen, consigue tu hábito, tu nuevo hábito en 3 días. Haz estas cosas para ser un estudiante perfecto. No, esto no es fácil y yo no te voy a mentir. Crear un hábito es algo muy difícil, muy complicado y requiere esfuerzo. Lo que sí es fácil es cansarse, aburrirse, saturarse, ¿no? Y dejarlo al tercer día. Y por eso, para adquirir un hábito y para cumplir tus objetivos, esos objetivos tienen que ser pequeños, tienen que ser pequeñas tareas frecuentes pero agradables, ¿vale? No pueden ser unas tareas aburridísimas. No puedes decir, sí, yo a partir de mañana voy a leer la gramática completa de la lengua española todos los días y voy a estudiármela de memoria a diario y... Mira, no, te digo ya lo que va a pasar, lo vas a hacer 2 días y luego, adiós. Aunque quiero que quede muy claro que este libro es mi mejor amigo, ¿eh? Se ha quedado aquí la marca del beso, a ver. Y a ver, parece que lo estoy pintando todo muy negro, ¿no? Parece que esto es imposible, que lo veo todo de manera muy negativa. No, no. Por eso, en este vídeo te voy a dar algunos consejos para empezar a adquirir ese hábito de meter el español en tu vida y te voy a contar las 4 tareas o bueno, las 4 actividades que considero imprescindibles si quieres adquirir el hábito de mejorar un poquito cada día. Lo primero es practicar pronunciación. ¿Vale? Practicar pronunciación a diario. Muchos estudiantes le dedican horas y horas a escuchar español, a leer en español, a estudiar, pero nunca han escuchado su propia voz en español. Eso es un error. Es muy importante acostumbrarte al sonido de tu voz en este nuevo idioma que estás aprendiendo. Y esto puedes hacerlo de muchas formas. Puedes usar mis vídeos de conversación, por ejemplo, mis vídeos de repetición, que te he preparado una playlist que te dejo aquí en la descripción. Puedes leer algunas líneas en voz alta. Si te gusta la música, puedes cantar alguna canción en español. Por ejemplo, puedes hacerlo directamente con Spotify, que tiene la opción de karaoke. O incluso puedes grabar pequeños vídeos hablando en español como si fueran stories para Instagram y después no compartirlas, quedártelas para ti, para escucharte. Simplemente elige alguna de estas formas para hablar y practicar un poco la pronunciación cada día. No tienes por qué hacerlo durante 1 hora, ¿vale? Pueden ser 5 minutos, pero cada día. Y ojo, atención, que no estoy diciendo que tengas que borrar tu acento. Tu acento forma parte de tu personalidad y de tu historia. No tienes que esconder tu acento ni camuflarlo. Una cosa es el acento y otra cosa es la pronunciación. A nosotros nos interesa la pronunciación, llegar a pronunciar de manera clara para que los demás nos entiendan. Y antes de seguir con los consejos, voy a prepararme un té. Ya tengo el té, seguimos. Consejo número 2. Tienes que consumir tu dosis diaria de español. Como si el español fuera una píldora para adentro. Tienes que encontrar tu forma ideal
de absorber o de consumir un poco de español cada día. Y ya sé que esto parece muy evidente, pero es que a veces se nos olvida. En mi opinión, la única forma de ser constante y no aburrirte es variar, cambiar. Por ejemplo, un día de la semana puedes leer, dedicar un ratito a leer algún libro en español. Si no sabes qué leer, en mi canal hay varios vídeos en los que recomiendo libros para los diferentes niveles de español. O si tienes la suerte de viajar y vas a un aeropuerto, busca alguna revista en español y después léela poco a poco. ¿Veis? Yo hice lo mismo este verano. Este verano estuve en un aeropuerto y compré una revista en italiano para practicar y una revista en francés también para leer un poquito, y las estoy leyendo ahora poco a poco. Otro día puedes escuchar un podcast, que también tienes recomendaciones aquí en mi canal, o puedes ver vídeos en YouTube, ver un vídeo, o puedes ver un capítulo de una serie por la noche. Lo importante es no hacer todos los días lo mismo, cambiar un poquito para que no te aburras. Y además también juega un papel fundamental la planificación. Tienes que planearlo antes, es decir, no puedes decir, vale, ahora llegan mis 10 minutos de español del día, a ver qué hago, y ponerte a buscar en Netflix, estar una hora buscando un vídeo, una serie, y luego ya que se acabe el tiempo que tienes para estudiar español. Planificación, organización. Vale, todos los días a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde voy a dedicarle 10 minutos al español, el lunes voy a leer esta página de este libro, el martes voy a escuchar un podcast y el de esta semana va a ser este podcast que he encontrado, y así. O sea, tienes que tenerlo todo muy preparadito y muy masticadito para que sea fácil empezar y sea rápido. Uy, está ardiendo. Vale, entonces vamos a imaginar que has seguido el consejo anterior, ¿no? Y que todos los días escuchas un poco de español, o lees, o recibes todo ese input en español, pero luego dices, vale, y todas estas palabras que he leído, que he escuchado, ¿cómo hago para que se graben en mi cabeza? Para que yo después pueda usarlas en una conversación. ¿Cómo paso de aquí a aquí? Tienes que escribir. Y escribir con boli y papel. No es lo mismo escribir en papel con un bolígrafo que escribir en el móvil. Por desgracia, no es lo mismo. Escribiendo, grabas en tu cabeza todo ese vocabulario nuevo que vas adquiriendo. Y de esta forma tu cerebro asocia la forma de escritura con el sonido y con el significado para tener un aprendizaje mucho más completo. Vale, ¿y cómo escribo todos los días en español? Pues no hace falta escribir un diario larguísimo o escribir una redacción complicada cada día, no es necesario. Pueden ser unas pequeñas líneas con tu objetivo para ese día, por ejemplo, o puedes escribir la lista de la compra en español, puedes llevar un cuaderno en el que escribes una pequeña reseña de las series que ves o de los vídeos que ves, ¿vale? Estoy segura de que vas a encontrar una forma de escribir 1 o 2 líneas en español cada día. Y para que veáis que las personas nativas también seguimos aprendiendo toda la vida. Por ejemplo, siempre tengo un cuadernito, ahora he empezado este nuevo, y aquí apunto pues ideas, cositas, a veces en italiano, a veces en español, palabras que leo, que quiero volver a usar, ¿no? Palabras que me gustan. Bueno, vale, entonces hemos hablado de practicar pronunciación, hemos hablado de consumir español, escribir en español. ¿Qué falta? ¿Cuál crees que es la 4ª tarea que tienes que hacer a diario? Pues hablar. ¿Qué va a ser? Hablar. Tienes que encontrar la forma para comunicarte con otras personas en español todos los días. Ay, Guada, pero es que en mi pueblo no hay nadie que hable español. Ay, pero es que yo no sé con quién practicar. Ay, es que yo no puedo.
Estamos en 2024. Hay muchísimas opciones, ¿vale? Hay muchísimas posibilidades. No tienes excusa. Puedes buscar un tutor o un profesor en línea. O si tienes alguna afición específica, como la cocina, el cine, los viajes, algún deporte, cualquier cosa que te interese, hay muchísimas comunidades en línea y también de manera presencial para comentar este tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchísimos grupos en Facebook para hablar, hay foros de todo tipo, o mi club para practicar español, que va a volver muy pronto. Por cierto, si quieres entrar en el club cuando vuelvan a abrir las inscripciones, no olvides apuntarte a mi lista de correo. Te dejo el link en la descripción. Ahora, si quieres, dime en los comentarios a ti cuál de estas partes, cuál de estas actividades te resulta más difícil, ¿vale? ¿Qué te cuesta más? Leer, escribir, hablar, ¿qué es más difícil para ti incluir en tu rutina diaria? Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!